Bueno, hermanos, le damos gracias al Señor, ¿verdad? Cada 15 días nos sale un poco más difícil, ¿verdad? El reto de poder traer a los hijos, levantarnos más de mañana, una hora antes. Pero ahí poco a poco, ¿verdad? Ahí nos vamos disciplinando. Dios nos va a ayudar hasta que se vuelva un hábito en nuestra vida. Es un buen hábito, ¿verdad? De poder traer a nuestros hijos a la clase y que compartan con otros niños también. Y bueno, nosotros, ¿verdad? También como adultos. Me han gustado mucho las clases dominicales, ¿verdad? Estamos aprendiendo mucho. Hermanos, vamos a continuar con nuestra serie de sermones sobre ética cristiana. Les animamos, hermanos, a estar orando. Ya tenemos el plan del libro de Isaías, ¿verdad? Para pronto vamos a retomar la predicación, por si acaso le ha hecho falta, ¿verdad? Yo sé que no es nosotros nuestro plato fuerte siempre ir a la palabra de Dios, ¿verdad? Pero yo he querido, ¿verdad? Como pastor solicité el que podamos compartir estos temas de ética cristiana. Y esta mañana vamos a compartir el tema la cosmovisión cristiana en asuntos de vida y ética. Y bueno, les animo a tener paciencia, ¿verdad? Voy a tratar de explicar algunas cosas que a veces uso términos ahí. ¿Sabe, hermano? Esta canción que cantamos ahorita habla de cosmovisión. Aprender a ver por encima del sol, más allá de los problemas. Esa es una cosmovisión cristiana. Miles de páginas nos sirven de ventanas para ver más allá de lo que ven nuestros ojos naturales. Ese es tener una cosmovisión cristiana. Hermanos, quería leer un versículo, aunque este sermón es temático, ¿verdad? Yo no voy a hacer la exégesis de cada pasaje, pero voy a tomar algunos pasajes para resaltar una verdad que dice. Y quiero leer este antes de orar. Está en Génesis capítulo 30, del versículo 1 y 2. Dice así: viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob: dame hijos, o si no, me muero. Y Jacob se enojó contra Raquel y dijo: ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Hermanos, he tomado ese versículo para iniciar este sermón, para que miremos una realidad que está ahí, una verdad absoluta. En ese pasaje nosotros miramos la incapacidad humana sobre la vida y vemos que Dios es soberano sobre la vida, ¿verdad? Y hablando un poquito del contexto antes que oremos, ustedes saben que Jacob amaba a Raquel. Y honestamente yo pienso que tal vez Jacob se hubiera quedado solo con esa mujer, pero lo que pasa es que la costumbre, él tuvo que tomar otra, la hermana mayor de él. Pero lamentablemente ella no daba hijos a Jacob. Y Jacob da la razón por la cual él dice: Dios te impidió el fruto de tu vientre, ¿verdad? Y sabemos que fue temporal. Dios después abrió su matriz, ¿no? Para que ella quedara embarazada. Pero esta mujer quería tener hijos. Hacía lo imposible por tener hijos. Y hay un momento en que ella se vuelve contra su esposo y le dice: yo quiero tener hijos. Pero él le dice la verdad: yo no tengo poder sobre la vida, eso es de Dios. Hermanos, de eso vamos a hablar esta mañana. Vamos a orar al Señor. Señor, gracias te damos por tus bondades. Gracias te damos, Señor, por tu misericordia y tu amor infinito, Señor. Perdóname, Señor. Ayúdame, Señor. Y ten misericordia de mí, Señor. Soy un hermano que necesita también de tu palabra, Señor. Y sé que no merezco el privilegio, Señor, de estar delante de mis hermanos para hablarles de ti, Señor. Ayúdame, Señor. Quiero ser fiel a tu palabra y quiero compartir la verdad, Señor, para que edifique la vida de ellos, Señor. Yo no tengo poder, Señor, de cambiar a nadie. Simplemente voy a tratar de ser fiel, de transmitir una verdad. Pero yo ruego que tu Espíritu Santo sí nos convenza, sí nos redarguye, nos exhorte y nos bendiga esta mañana, Señor. Úsame, dame palabras, Señor,
fácil para poder hacer entender lo que quiero, Señor, esta mañana. Te lo ruego por nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Hermanos, en esta pequeña introducción que voy a hacer ahorita, quiero aclarar 3 términos para que entendamos el sermón. Y yo sé que ya varias veces le he hablado de la palabra ética, pero voy a hacer como el hermano Luis, voy a ir a la raíz. Etimológicamente, la palabra, voy a hablar de 3 palabras. Primero voy a explicar biología o vida y también la ética. Y empezando, la palabra biología proviene de una palabra griega. Está compuesta de 2 términos. Bios, que significa vida. O sea, cuando nosotros decimos biología, estamos usando la otra palabra, logos, el estudio de la vida. Pero la palabra vida viene de ese término griego, bios, que significa vida. También nosotros tenemos otro término, ética. Viene del griego ethos. ¿Y qué significa ethos en griego? Significa carácter, modo de ser, costumbre. Ahora recuerden, hermanos, una vez más, que la ética que nosotros estamos estudiando es una ética cristiana. Y la ética cristiana está basada en un Dios creador, un Dios moral que nos pide rendirle cuenta. Está basada en su revelación natural de la creación, pero también en su revelación especial, las Escrituras. Pero esta ética cristiana no solamente describe lo que nosotros como seres humanos debemos hacer, sino que, como decía el hermano Lucas también esta mañana, Dios prescribe también, Dios ordena. Dios no solamente dice cómo deben ser las cosas y ya, no, Él ordena cómo deben hacerse. Por ejemplo, los 10 mandamientos son más allá que de un código de ética y conducta. Esos 10 mandamientos reflejan el carácter de Dios. Él dice, no matarás, porque Él está a favor de la vida, Él es vida. No adulterarás, porque Él es fiel. Y Él pacta en fidelidad, y por eso no le gusta la infidelidad. Pero aparte, hermanos, a mí se me olvidó el domingo pasado, lo voy a retomar ahorita rapidito. Yo les dije también que los 10 mandamientos, o por ejemplo el Sermón del Monte, que espero que un día los predicadores los prediquemos, del capítulo 5 al capítulo 7, eso es lo que se llama también una ley apocalíptica. Y cuando nosotros decimos apocalíptica, hermanos, no le ponga tanta mente a los términos, sino a lo que significa para nosotros. Un ejemplo, Dios dice, no matarás. Pero eso no es solamente una prohibición de no hacer, sino que implica también acción. ¿Qué significa? Que yo no voy a matar, pero yo voy a cuidar la vida también. Eso es lo que significa. No es solamente no matar, sino cuidar la vida. No significa solamente no adulterar, sino significa cuidar y amar a tu esposa. ¿Me entiendes? No es solamente, no. Alguien puede decir, yo era mujeriego y ya no soy mujeriego. Sí, pero no ama a la suya ahora. No hace nada por ella. No invierte en ella. No está haciendo mucho. Solo dejó de no pecar, pero no está haciendo algo más. Dios le pide, bueno, ya dejaste de pecar, de no adulterar, según mi mandamiento. Ahora ama la tuya. Invierte tiempo en la tuya. Edifica la vida. Esa es la ley del Señor. Hermanos, de eso vamos a hablar esta mañana, de ética y de vida. Por eso es que tal vez decirle a hermano Oné, hoy vamos a tener problemas con Oné. Niños, de esas 2 palabras, de ética y de vida, es la palabra que yo le di esta mañana en su apunte, bioética. De esas 2 palabras se desprende. Pero esta mañana yo quiero introducir un término más
Y no sé si algunos de ustedes conocían esto que se llama manifiesto humano. Y se lo quiero leer, hermanos. ¿Qué es un manifiesto humano o humanista? Y esto es importante para nosotros como cristianos. Es un documento, hermanos, que expresa los principios, los valores y los objetivos del humanismo. Y por eso es que es importante, y van a ver que esto nos afecta como cristianos. Ese manifiesto humano es una corriente filosófica ética que pone al ser humano en el centro de su reflexión. Estos manifiestos humanos suelen presentarse como declaraciones públicas que proponen una visión del mundo basada en la razón, en la ética, la libertad y la dignidad humana. ¿Cuándo comenzaron a aparecer los manifiestos humanos? Después de la Segunda Guerra Mundial. Hermanos, existen 3 manifiestos humanos hasta la fecha. El primero fue en 1933, ¿saque la cuenta? Un poquito después de la Primera Guerra Mundial. Ya veníamos a la Segunda Guerra Mundial y se hizo el primer manifiesto humano. Se redactó en Estados Unidos. ¿Quiénes se reunieron ahí? Se reunieron filósofos, teólogos y científicos. ¿Qué redactaron? Ellos hicieron un marco para todas las naciones, humanistas, y ellos propusieron una ética ya no basada en la religión. ¿Me entienden? Desde ahí se comenzó a socavar todo el cristianismo, el judeocristianismo se comenzó a socavar un poquito antes de la Segunda Guerra Mundial. Ellos decían que debíamos poner a un lado la religión y basar los manifiestos humanos en la razón, en la cooperación humana. Pasaron los años y redactaron un segundo manifiesto humano 40 años después, en 1973. Y ellos lo que hicieron fue ampliar y actualizar el primero. O sea, seguían en la misma mentalidad. Pero ustedes saben, los días se van volviendo más modernos y tuvieron que redactar un tercer manifiesto humano en el 2003 titulado Humanismo y sus aspiraciones. Y era una versión más breve y concisa de todos los otros 2 manifiestos. Y eso se hizo como un mandato para todas las naciones a partir del siglo XXI. Entonces, por eso es que nosotros no nos debe sorprender que cada día las naciones se vuelven más seculares, porque los manifiestos humanos son las potencias que los redactan para el resto de potencias y se tienen que someter. Ellos proponen que no hay que apelar a ninguna divinidad para salvarnos. O sea, que a Dios no hace falta para salvarnos. Que somos nosotros mismos los que tenemos que salvarnos. ¿Cómo? A través de promover valores humanos. Estos valores humanos se desprenden de la experiencia humana. Que la ética no debe estar basada en los principios judíos ni cristianos, sino que deben ser unos principios autónomos de la religión. Entonces se vuelve una propuesta ética que busca guiar a la humanidad sin recurrir a ninguna religión. O sea, lo que existe hoy en el mundo va en contra de lo que nosotros hemos creído como cristianos históricamente, porque ellos no apelan a Dios, no apelan a la Escritura, ni apelan a lo que Dios ha creado, sino que ellos están apelando a su razón, están apelando a la ciencia, a la compasión de un ser humano y a la responsabilidad, porque ellos dicen, solamente así nosotros podemos construir una sociedad justa y libre. Hermanos, pero no se dan cuenta que el problema del hombre es del corazón. Ninguno de esos manifiestos humanos puede cambiar el corazón del hombre. La razón no la puede cambiar, el humanismo no la puede cambiar, ninguna filosofía. La Biblia enseña que el ser humano está muerto espiritualmente. Ellos piensan que a punto de educación el ser humano va a cambiar. Pero el ser humano, si se vuelve más educado, no va a cambiar. Es más, hoy en día la educación es más secular. El hombre, ustedes saben que siempre busca opciones. Siempre está buscando opciones, pero no busca a Dios.
El hombre, es cierto, en un malentendido libre albedrío, el hombre busca muchas cosas, tiene libertad para hacer muchas cosas, pero no tiene libertad para buscar a Dios, porque Él está muerto en sus delitos y pecados. Para terminar esta introducción, leamos lo que dice Romanos, capítulo 3, hermanos. Y este es un examen, un diagnóstico que Pablo hace de la humanidad entera, judíos y gentiles. Él dice en el versículo 9, que pues somos nosotros mejores que ellos, en ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. El pecado es algo universal. No importa cuán religioso, no importa el color de piel. 10. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. Hermano, eso golpea así uno la dignidad humana. Porque a veces nosotros creemos que somos justos, pero comparándonos con Dios, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y no estamos hablando aquí de un bien relativo, ¿oyeron? Porque todos hacemos algún bien relativo. No, estamos hablando de un bien que sea para la gloria de Dios. Ninguno. Hermanos, eso nos va a llevar al primer punto. Vamos a definir la calidad de la vida desde la perspectiva cristiana. Lean conmigo Lucas 12:15. Cristo en varias ocasiones habló lo que es la calidad de la vida y cómo se debe definir la vida. En Lucas 12, versículo 15, Jesús dice de la siguiente manera: y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia. Y miren lo que Jesús dice: porque la vida del hombre, ¿qué dice? No consiste en abundancia de los bienes que posee. ¿Acaso no es eso lo que nos enseña el mundo hoy? Que en abundancia de bienes está la felicidad. ¿Pero qué dice Cristo? No se engañen. La vida del hombre no consiste en eso, dice el Señor. No se engañen, hermano, es caer en una cosmovisión mundana, en una perspectiva alejada. El principio de la calidad de vida, hermanos, ¿quién lo define? ¿Quién es el que debe definir la calidad de vida? ¿Los psicólogos? ¿Los sociólogos? ¿Los filósofos? ¿Los teólogos? ¿Se puede acaso definir la calidad de vida a expensas de Dios? Es difícil. Hermanos, y si es cierto que los que dirigen este mundo hoy en día piensan que así se puede lograr, porque hoy en día, hermanos, nosotros tenemos tantos suicidios, hablando del mundo entero. ¿Sabe cada cuántos minutos hay un suicidio en el mundo? Si usted marca su reloj ahorita y usted deja correr 13 minutos, alguien en alguna parte del mundo se quita la vida. Cada 13 minutos hay un suicidio. Saquen la cuenta. ¿Cuántos mueren universalmente? ¿Y por qué la gente se suicida? Hermanos, ustedes se asustarían cuántos abortos hay cada 3 minutos. Hay un aborto a nivel mundial. ¿Cuántos mueren? Es increíble cuántos ancianos se le quita la vida hoy en los hospitales con una eutanasia activa. Ese es un término. Eu significa bien y tánatos significa muerte en griego. O sea, cuando nosotros decimos eutanasia, lo que estamos diciendo es que muera bien. Hoy en día, en las grandes potencias, no son como todavía los latinos tenemos esa cultura de que si alguien se enferma en nuestra casa, va a morir en nuestra casa, ¿sí o no? Hasta el final lo vamos a cuidar. No importa que si alguien va a dejar a trabajar, pero ese anciano lo vamos a cuidar. No, en las grandes potencias no es así. Lo mandan a unos lugares especiales. Y si él no hace un testamento,
diciendo cuál es su última. Si él no hace testamento, en el hospital pueden hacer una eutanasia activa, o sea, quitarle la vida. Uno se asusta de eso hoy, hermano, pero eso lo practicaba Hitler en la Segunda Guerra Mundial, con todas las personas que tenían discapacidad y con todas las personas que para él eran ignorantes, algunas como judíos, o personas que para él no eran un coeficiente alto. Él practicaba la eutanasia a los ancianos. Él decía: ¿este anciano para qué sirve? Lo miraba como un estorbo. Entonces, hermanos, si es cierto que esa calidad de vida el mundo la define, ¿por qué nosotros pasamos de una Primera Guerra Mundial, pasamos a una Segunda Guerra Mundial? Y de una Segunda Guerra Mundial nosotros pasamos hoy en día a otras guerras, rumores de guerra. Hay tanta maldad en el mundo, hermanos. Solo basta ver un poquito a nuestro alrededor para entender que es mentira todo lo que dicen. La perspectiva correcta es volver a las Escrituras. Incluso, hermanos, si nosotros estudiamos bien nuestra cultura, por ejemplo, de América, cuando Cristóbal Colón vino, que usted sabe que siempre entramos ese debate, que si fue que vino a descubrir, a invadir, o fue un encuentro de culturas. Pero si uno estudia la cultura que había antes de Colón aquí, había una antropomorfia, se llamaba, la que practicaban los indígenas. Y si usted le saca cuántos miles de personas existían, no existía tanta cantidad de personas como hoy en día. Ellos eran menos en cantidad en América, pero los indígenas, ¿cuántas personas mataban cada año para hacer sus sacrificios humanos? Mataban 200,000 personas cada año para hacer sacrificio humano para sus dioses. Eso era una barbaridad. No fue cierto que Colón solo hizo lo malo, no, él vino a detener eso también, con otros colonizadores. Al ver tanta masacre y su sacrificio, decían: que salvajes son estos. O sea, las tribus se sometían unas a otras. ¿Por qué? Porque el más fuerte era el que imperaba. O sea, pero eso, hermano, es parte de la depravación del ser humano. Hoy en día también, si otro le tira una bomba a otro, es parte de la depravación del ser humano. Hermano, Jesús en 2 ocasiones enseñó que la vida, ¿verdad? Él nos dice en qué consiste la felicidad. Él dice: no está la felicidad en buscar el bien, los bienes materiales. Miren lo que dice el versículo 20. El 19 dice: y diré a mi alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Y aquí está la clave. 21. Así es el que hace para sí tesoros, pero no es rico para con Dios. Hermanos, la riqueza está en Dios. Es entregar su vida a Dios. Versículo 33 de ese mismo pasaje. Jesús dijo: vended lo que poseéis y da limosna, haceos bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos, que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro, estará también vuestro corazón. Hermanos, todo lo que le hemos entregado en nuestra vida al Señor, todo lo que ponemos nuestras finanzas para el Señor, nuestros hijos para el Señor, nuestro tiempo para el Señor, todo es la mejor inversión, porque estamos invirtiendo en el reino del Señor. ¿Saben? Hay algo que se llama Shalom. Shalom era la paz. Así se saludan los judíos hasta el día de hoy. Si un judío se encuentra con otro, le dice: Shalom, la paz sea contigo. Pero el Shalom tiene un cumplimiento para nosotros en el Nuevo Testamento. Shalom significaba estar completo, estar entero, estar en plenitud, ser salvo. Era el valor central. Los hebreos transmiten la idea de integridad, de buena salud, todo provisto, ausencia de conflicto, que tenga paz. Eso significaba que sus hijos estaban bien. Y la paz para ellos definía un estado en que las relaciones estaban armónicas con su prójimo, con su matrimonio. Denotaba reposo y tranquilidad pública y privada. Pero sobre todo, hermanos, era ver el rostro de Dios en sus vidas.
Por ejemplo, hermanos, vamos a ver 2 veces donde aparece la palabra shalom en el Antiguo Testamento. Acompáñenme a Génesis 15:15. Estamos definiendo primero la calidad de la vida. En Génesis 15:15 dice: entonces los caudillos de Edom se burlaron. Voy a ver. Perdón, hermano, en Génesis, estoy en otro lugar. Génesis 15:15. Y tú vendrás a tus padres en shalom, en paz, y serás sepultado. Bueno, ese era morir bien, ¿no? Morir saludable. Pero ese era. Y hay otro, hermanos, que se convirtió en una bendición sacerdotal. Los sacerdotes le preguntaron al Señor, después de la liturgia, le preguntaron al Señor, ¿cómo vamos a bendecir al pueblo? Y le dice, Señor, despídemelo de la siguiente manera. Vamos a leer los Números capítulo 6, versículo 24. Jehová, así era como se despedía, perdón, del 24. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Hermano, esa paz es la que Dios desea para todo ser humano. La paz, desde los primeros capítulos de Génesis, hermanos, después del capítulo 3, tenemos que entender que desde una perspectiva cristiana, la paz desde la caída de Adán y Eva se perdió por culpa del hombre y su caída. El hombre y la mujer ya perdieron el shalom después que el hombre pecó, pero la puede restaurar, hermanos. Por eso es que hoy, miren, que el hermano está hablando de meditar. Hermano, uno tiene muchos pecados en su vida, ¿sí o no? Uno se afana tanto, se preocupa tanto, vivimos una vida tan abrumada que no nos da tiempo de meditar en la palabra de Dios. Claro, por eso vivimos abrumados, porque no tenemos paz en Dios. El Señor lo arregló todo cuando Él dijo en 1 Corintios 15, pero no me equivocar, hermano, tengo sospecha como que 1 Corintios 15, versículo 21. Porque por cuanto la muerte entró, 1 Corintios 15, 21. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y es en Cristo, hermanos. Y eso yo le estoy hablando de shalom del Antiguo Testamento, pero ahora quiero ver cómo se aplica para nosotros, que no somos judíos de nación y que estamos en el Nuevo Testamento, hermanos. ¿Sabe cuántas veces aparece la palabra paz? Aparece 370 veces. Y esto revela que es importante para Dios y por lo tanto tiene una enorme riqueza, su significado y aplicaciones. Jesús habló de esa paz, pero no habló de que era un sistema, sino que esa paz estaba en Él. Vamos a ver 2 versículos, Juan 14, 27. Y no cierren Juan porque ahí mismo está cerca el otro que voy a leer. En Juan 14, 27, Jesús dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Porque cuando uno no tiene paz, eso es lo que pasa, se turba el corazón y comienza a tener miedo, todo lo malo que le puede pasar. Pero Él dice: yo le voy a dar mi paz, pero no como el mundo la da. Es una paz falsa, ¿sí o no? ¿Dónde estaba la paz? Juan 16, 33. Él dice: ¿dónde está la paz? Juan 16, 33. Él dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Pero la paz no es ausencia de pasar conflicto o pasar una tribulación. Él lo dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hermanos, hagámosle una pregunta a ese texto: ¿en quién está la paz según ese pasaje? Él lo dice:
en mí tendréis paz. ¿Quiénes experimentaron eso ya? Que pueden estar enfermos y pueden tener paz. Que ustedes pueden estar atribulados, pero tienen paz. Que ustedes pueden sentir que no tienen nada, pero lo tienen todo, porque son salvos y están en Cristo. Que no importa cuánto nos amenacen, tenemos valor porque Cristo está en nosotros. Esa es la paz de Dios. Esa es la paz, hermanos, que el mundo no puede encontrar. ¿Sabe por qué el mundo está en guerra? ¿Sabe por qué el mundo vive de enemigo uno contra otro? Porque los defraudan sus líderes. Porque ellos pusieron toda su confianza en ese líder. Los líderes no nos van a dar la paz. Porque tienen pecados. Porque no importa cuán sabio sea un hombre, él no le puede dar la paz que el hombre necesita. Y ellos buscan la paz en todas, en los bienes, en los vicios, en las drogas. Pero la paz no está ahí porque la paz está en Cristo. Todo el que encuentra a Cristo tiene paz. Y ahí se acabó la guerra de Dios contra el hombre. Del hombre contra su esposo, del hombre contra el prójimo. Vamos a ver una cosmovisión cristiana en asuntos de vida humana. Vamos a leer Job capítulo 14, hermanos, y me voy a apurar. Job capítulo 14. En Job capítulo 14 dice el versículo 1 al 6. El hombre nacido de mujer, corto de día y hastiado de sinsabores. Que habla de la brevedad de la vida de nosotros. Sale como una flor y es cortado y huye como la sombra y no permanece. Sobre este abres tus ojos y me traes a juicio contigo. ¿Quién hará limpio a lo inmundo? Nadie. Ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasará. Escuche bien, si tú lo abandonares, él dejará de ser. Entre tanto deseará como el jordanero su día. Hermanos, ¿qué nos enseña ese pasaje? Nosotros no vamos a vivir ni un día más ni un día menos de lo que Dios diga. Si el Señor nos abandona, nosotros dejamos de ser. No existimos. Esto nos habla de que la vida está en Dios. Él es soberano sobre la vida. Y eso no es solo para pensar negativo, no, eso nos debería dar gozo, ¿sí o no? Sabiendo que donde estamos en las manos de Dios, ¿sí o no? A mí me gusta una historia, que hay una historia de antigua, de Mesopotamia, que dice que había un criado, un día él fue a Samaria a tomar agua. Y cuando él iba al río a tomar agua, él se espanta porque había la muerte ahí en Samaria. Y él comienza a correr y a huir, pero su amo lo estaba viendo. Y este hombre corrió y le pidió un caballo a su amo y le dice: amo, dame un caballo para huir a Damasco. Y el amo se lo da porque él va a huir a Damasco, porque él estaba en Samaria. Pero por la noche el amo se encuentra con la muerte y le dice: muerte, hoy yo miré que te encontraste con mi criado. Y mi criado me pidió un caballo porque iba huyendo de ti y él iba a Samaria. Y le dice: me sorprendió que hiciste eso. Y le dice la muerte: sí, fíjate que también a mí me sorprendió verlo hoy ahí en Samaria. Le dice. ¿Por qué? Le dice. Porque es que nuestro encuentro es hoy allá en Damasco. O sea que hoy iba a morir ahí en Damasco. O sea, la muerte es inminente, algún día va a llegar, ¿no? Pero este hombre iba corriendo de Samaria a Damasco, huyendo de la muerte, pero la muerte ya sabía que tenía una cita con él allá en Samaria, para donde iba. En Damasco. Él pensaba que cambiar de lugar y huir de su destino. No, hermano, va a vivir lo que Dios diga. Hermanos, yo he entendido la soberanía de Dios sobre la vida de manera personal. Hoy que yo estaba chineando al niño de esta hermana Jenny, alguien dijo: mire, pastor, le luce. Sí, le decía. Si hubiera tenido la oportunidad, hubiera tenido más hijos, pero usted sabe, Dios no lo permitió. Pero lo mismo que me ha pasado a mí, nosotros tenemos dos matrimonios amigos, mi esposa y yo, que se casaron contemporáneos con nosotros.
y ellos nunca pudieron tener hijos. Y ellos dicen, bueno, por lo menos ustedes tienen unos. ¿Qué hicieron? Hace algún tiempo ya uno adoptaron, ya creo que adoptaron, y hace poco adoptó el otro matrimonio. Pero nosotros entendemos que tal vez no todos pueden adoptar, ¿no? Pero ellos adoptaron porque ellos lucharon y lucharon un tiempo por tener hijos y se dieron cuenta que la voluntad de Dios para ellos no era tener hijos. Lo mismo que le reclamó Raquel a Jacob. Dios quiso cerrar su matriz para que no tuvieran, pero les permitió adoptar. Hermanos, en Job 1:21, Job dijo, Dios me dio, Dios me quitó. El nombre de Dios tiene que seguir siendo bendito, ¿sí o no? Eso es reconocer que Dios es soberano. Esa es una ética buena cristiana. Dios es soberano. En Deuteronomio 32:39, yo quiero leer algo ahí porque nosotros tenemos que entender algo que el Señor nos quiere decir ahí. En Deuteronomio 32, versículo 39 dice, ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Él dice, yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano y no hay quien pueda librar de mi mano. Eso tiene que estar claro en nuestra mente. Dios es el sustentador de la vida también. Aunque Él usa causas secundarias para mantenernos, como nuestro trabajo o todas misericordias que recibimos, la causa principal de toda bendición proviene de Dios. Hechos 17:28, Pablo dice, en Él vivimos, en Él comemos y en Él andamos. Todo viene de Dios. Entonces nosotros, hablando de la vida, debemos reconocer que la soberanía es de Dios, que el ser humano tiene dignidad solamente cuando viene a Cristo, que somos personas morales y que deberíamos practicar el amor al prójimo. Acompáñenme por favor a Mateo capítulo 22. Lo estoy diciendo muy rápido, hermanos, algunos pasajes por el tiempo. Pero en Mateo 22 hay un mandamiento para todos los que hemos creído en Cristo. Mateo 22:37. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento, pero hay un segundo. El segundo es semejante: vas a amar a tu prójimo como a ti mismo. Hermanos, Juan 15:13, Jesús dijo, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga la vida por los amigos. Ese es algo que nosotros debemos practicar. Nadie, es cierto, nadie nunca ha tenido un amor como este. Yo no he conocido que alguien haya dado su vida por el prójimo, pero sí conozco, hermanos, muchos testimonios. Yo conozco a gente que ha donado un riñón para un familiar. Hay gente que ha donado un ojo para ocupar la córnea, porque tal vez el otro no tenía vista y la necesitaba. Y es cierto, todos los medios son válidos cuando son voluntarios, ¿verdad? Por ejemplo, hay gente que ha sacrificado su córnea, o cuando ellos van a morir les dice, mire, cuando yo muera, mi cuerpo denlo para alguien que necesita, esperando años por un órgano. Y usted sabe que allí comenzamos nosotros a decir, pero eso es ético, eso es cristiano, eso es válido. Bueno, vamos a ir al otro punto, que es que hay principios que se desprenden de una cosmovisión cristiana. Cuando Raquel le dice a Job, está enojada, ¿verdad? Jacob está enojado, perdón, contra ella. Y él le dice, dame hijo, o si no me muero. O sea, lo estaba amenazando, pues, que si no le daba hijo, que se iba a quitar la vida. A Jacob, perdón. Y Jacob dice una frase, él dice, ¿soy yo acaso Dios? Y también habla del poder cuando le dice, ¿te impidió el fruto de tu vientre? Jacob reconoce que Dios. Hermanos, voy a decir aquí algunos datos porque yo quiero informarlos a ustedes como iglesia. Pero ustedes sabían, hermanos, que hay naciones
donde la gente no puede tener hijos libres. Por ejemplo, en China y en India, hace poco, no tiene mucho que en India las mujeres solo podían tener un hijo, y era una ley. O sea, si una mujer quería tener más hijos, iba a la cárcel y tenía que pagar una multa. No tiene mucho que se amplió a dos hijos. Y en India hay algunos lugares donde no pueden tener más. Pero usted sabe, alguien puede decir, pero ¿cómo ellos vigilan que todas esas mujeres se cuiden? No, ¿qué hacen? Le practican las operaciones. Les amarran las trompas para que las mujeres no tengan más hijos. En otros lugares, hermanos, hay gente que no trata de proteger la vida. Por ejemplo, como en lo que yo les mencioné, ellos practican una eutanasia activa. Es decir, si yo tuviera a mi padre y yo digo, bueno, mi padre ya no es útil aquí a la vida. Hay países donde la persona puede decir, mire, póngale una inyección letal, que se muera. Hermanos, pero eso delante de Dios no es preservar la vida, sino quitar la vida. Porque uno tiene que luchar por la vida hasta el último suspiro, ¿sí o no? No importa si ya no somos productivos. Hoy en día también hay formas artificiales de traer vida. Por ejemplo, ¿verdad? Hoy en día se le inyectan cosas en el cuerpo a las personas para tratarles de alargar la vida, pero son maneras artificiales. No tiene mucho. Nosotros tuvimos un caso cercano, ustedes saben aquí en la iglesia, ¿verdad? Que la persona fue desahuciada por el Señor, por los médicos. Ya sus órganos están dañados, ya esa persona está lista para morir. Pero los familiares se aferran a la vida. Ellos dicen, no, nosotros lo vamos a llevar a la casa. Se lo llevan a la casa y comienzan a meterse en grandes deudas. ¿Por qué? Porque ellos no quieren que ese ser querido se vaya, ¿sí o no? Pero los médicos le están diciendo que ya están listos sus órganos. ¿Qué hace la gente? Bueno, le vamos a poner líquidos, aire artificial, y esa persona está suspendida en la vida, pero de una manera artificial. Pero ellos no saben cuánto esa persona está sufriendo, porque no puede hablar. Eso no es correcto tampoco, porque esa persona ya dio lo que iba a dar. Nadie está diciendo que la mate, pero tampoco le podemos prolongar la vida con sufrimiento, porque esa persona ya sus órganos no están bien. Entonces, es mejor quitarle lo artificial, dejar que Dios obre en la vida de esa persona. Pero claro, y eso, un pastor va a decir eso, pues es que lo golpea la familia, ¿no? Porque es decir, usted que se está metiendo aquí, pero es la vida de la persona. Por ejemplo, hermanos, Dios ha dado tanta sabiduría al hombre que a través de la biología, hoy en día, hermanos, se han hecho correcciones de páncreas. Pero ¿qué es lo que debe estar en contra nosotros como cristianos? Por ejemplo, una cosa es que se corrige el páncreas, hoy en día se hacen operaciones de láser, todo eso es sabio. Pero el hombre no quiere ahí. Y el hombre quiere clonar. Usted sabe que ya se han hecho clonaciones. Ha vivido poco la persona que ha sido, hay una solo que fue clonada, pero hay animales que han sido clonados. Y el hombre quiere jugar a Dios ahí. O por ejemplo, hermanos, ese pensamiento no es nuevo en la humanidad. Ese pensamiento lo tuvo Hitler. Hitler quería el mejoramiento de las razas. Hitler, ¿qué hacía? Él miraba a un hombre alemán alto, con cierta altura, puro, decía él, alemán, con una alemana a cierta altura, con ojos de tal color y tal, y miraba a una mujer con facciones de altura y según para él, según su parecer, esta mujer es perfecta, esbelta, alta, con todas las facciones que él quería. ¿Y qué promovía él? Que hubieran apareamiento entre ellos, ¿verdad? Relaciones entre ellos, aunque no fueran matrimonio. ¿Por qué? Porque él anhelaba el mejoramiento de la raza, y él ya se estaba metiendo a la ingeniería genética para hacer mejorar eso. ¿Y qué hacía él con todos los chaparritos?
¿Qué hacía él con todos los judíos de piel oscura? Con todas las naciones que tenían un nivel de educación bajo. Arrasaba con ellas porque no le gustaba. Hermanos, el ser humano es malo, muy malo. O por ejemplo, hermanos, nosotros no podemos corregir con un mal otro mal. A mí me gusta esto, por ejemplo, la iglesia del hermano Miguel Núñez hace un buen trabajo, hermanos. ¿Sabe qué hace esta iglesia? Recoge mujeres que han sido violadas, adolescentes que han sido violadas. Porque ¿qué hace un mal corrigiendo otro mal? Por ejemplo, ¿qué es lo que promueve este mundo? Si una niña fue violada, ¿qué hay que practicar de ese mundo? Un aborto. Pero no, desde una perspectiva cristiana, ese matar vida por otra vida. No, existen otros medios. Por ejemplo, hay iglesias que hacen acompañamientos. Se puede hacer una adopción, se puede dar consejería de apoyo. Hay otros centros donde se rehabilita, pero hay opciones antes de ir a la muerte. Hay formas. Claro, nuestra iglesia no está preparada para eso, ¿verdad? Esas son iglesias que han madurado mucho esa área. No nos vamos nosotros a meter en el paquete ahorita, ¿eh? Hermanos, vamos a ir al último punto, que es una cosmovisión cristiana y la anticoncepción. Y quiero leer un salmo. Yo no me estoy metiendo en los versos, pero sí me gustaría leer solo para tener una referencia de lo que dice el Señor. En el Salmo 139, dice el versículo 13, voy a leer hasta el 16. Porque tú formaste mis entrañas. Está hablando el Señor de la concepción. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidable, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue cubierto de ti mi cuerpo. Bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Quiero tomar un tiempo para hablar de la anticoncepción desde una perspectiva bíblica. Usted sabe que este tema es controversial. Algunos están a favor y es bien liberal, otros están en contra. Por ejemplo, hermanos, el catolicismo romano está en contra de la anticoncepción artificial. Por ejemplo, hay un documento que se llama Humani Vitae, que es una encíclica de Pablo VI que se hizo en 1968. Él está en contra de que el hombre y la mujer se cuiden para no tener hijos. Esa encíclica lo prohíbe. Está otra que se llama Familiar y Consorte de Juan Pablo II en 1981. Él también prohíbe que la mujer y el hombre se cuiden para no tener hijos. No, ellos solo aprueban ¿cómo se llamaba? El método del ritmo. Bueno, si alguien quiere saber qué es el método del ritmo, pues vaya a investigarlo a su casa. No, es el método normal, ¿no? Que la mujer se cuide de manera natural y el hombre, hay un momento en que los óvulos están maduros para ser fecundados, entonces se evita relaciones en ese tiempo. Ese es el método del ritmo natural. Pero usted sabe que ahora hay otras cosas que evitan, la pastilla, etcétera. Y el catecismo de la Iglesia Católica en el punto 2366 y 2362 prohíbe también. ¿Pero por qué prohíbe eso? Porque ellos dicen que hay dos puntos por los cuales Dios le dio al hombre el hecho de que se procree y tenga relaciones sexuales. Ellos dicen, el hombre fue creado por la mujer para que tenga hijos y procree vida. Dicen ellos, al darle al hombre y la mujer libertad para que se cuiden, ellos están en contra de Dios. ¿Sabe cuántos hijos puede tener una mujer? En 35 años activo, una mujer puede tener de 22 hasta 30 hijos. Si ella tuviera hijos cada año, en toda su actividad. No, pero tranquilo, hermano, nadie le está diciendo que tenga esa cantidad, tenga lo que puede, ¿no? Pero, hermanos, el otro punto es que ellos dicen que las relaciones sexuales son para que el hombre y la mujer se unan más. Dios dice, por eso es
que prohibimos. O sea, la Iglesia Católica es bien firme, no lo permite. Pero bueno, esa es la teoría. En la práctica nosotros sabemos que los católicos son desobedientes. La prueba de eso está en todos los hijos que tienen. O sea, no son devotos en ese punto. Hermanos, ¿qué tan antigua es la anticoncepción? Siempre se ha practicado. Desde los años 1700, incluso antes de Cristo, ya se practicaba. Los judíos la practicaban también. Y vamos a ver un caso en la Biblia. ¿Por qué? ¿Qué es lo que evitaban? Crecimiento poblacional, evitar el embarazo a temprana edad, mayor libertad de la pareja cuando eran impíos y un disfrute del sexo con total libertad a cualquier edad. En los pueblos paganos como los griegos. ¿Sabe qué decía un hombre que era Nobel de la Paz, premio Nobel de la Paz, el que descubrió el ADN, James Watson? ¿Sabe qué decía James Watson? Y era un tipo inteligente, un premio Nobel de la Paz. ¿Sabe qué decía él? Watson decía, y por eso Watson se ganó el odio de muchos cristianos y de mucha gente ortodoxa, se volvió en contra de él, porque Watson decía, la propuesta de él fue la siguiente, decía, ¿cómo evitamos tantas enfermedades que hoy en día? ¿Cómo evitamos tantas enfermedades congénitas hoy en día? ¿Cuál fue la propuesta de este hombre sabio, de este mundo? Él dijo que todo niño nazca y que no se declare persona hasta 3 días después de nacido. Porque en esos 3 días podemos poner a dormir a los niños que vienen enfermos. Y ese es uno de los hombres más inteligentes de esta tierra. ¿Y acaso no eso es lo que dice Pablo, que se han embrutecido cuando dice se embotó el entendimiento? Porque él no cree, el Salmo 139, que dice que antes de que nazca ya es un ser vivo. Siendo no nacido, un embrión, ya es vivo. Pero uno dice, y si este hombre es más inteligente porque le dieron un premio Nobel, ¿quiénes serán los más brutos? No, hermano, este mundo es perverso. ¿Sabe? En registros egipcios de los años 1900, antes de Cristo, ya había registros de anticoncepción. En el mundo grecorromano había registros. Aristóteles en su escrito habla de la anticoncepción. En el Talmud babilónico, que habla de los 1700 antes de Cristo, ya había la anticoncepción y los judíos la practicaban de manera natural. Vamos a ver un ejemplo. Vámonos a Génesis capítulo 38. Génesis capítulo 38. Versículo 9 y 10, para ser específico, dice, y sabiendo Onán, bueno, este era su hermano, ¿verdad? Había muerto y él tenía que dejar herencia, ¿no? Era algo cultural ahí. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a su mujer, a la mujer de su hermano, ¿verdad? Que era una viuda, llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano, y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y él también le quitó la vida. ¿Cómo evitaba este hombre poder dejar embarazada a esta mujer? Vertía en tierra. Hermanos, no hay cosa vulgar, pero el semen viene de la palabra semilla. Él no le daba semillas a la mujer, no le daba la semilla que Dios puso para que se fuera fructífera. Y esa era una práctica común de la gente antigua. Pero usted sabe, hermanos, que conforme el tiempo esto se ha ido haciendo moderno. Por ejemplo, Robert Day, hermanos, en 1830, él propuso algo que se llama la teoría malthusiana. ¿Y por qué se lo voy a decir? Porque Tomás Malthus era un pastor anglicano. ¿Y qué propuso Tomás Malthus? Malthus propuso, él hizo un estudio del mundo y él decía, aquí tenemos un problema, tenemos sobrepoblación. Y este hombre era un pastor anglicano y él decía que como había mucha gente y había poca comida, él decía, tenemos que ver cómo erradicamos a la gente. Y él era un pastor anglicano. O sea, por eso es que los políticos hablan de la teoría malthusiana, pero la teoría malthusiana sale de un pastor desviado, de que propuso que se erradicara
Entonces vino otro, ¿verdad? En 1965 se propuso la pastilla de la anticoncepción. En 1972 se prohíbe que esa pastilla se le dé a menores. Y en 1970, cuando se da la revolución sexual en Estados Unidos, se aprueba de que el aborto se puede dar en niñas menores, porque en las escuelas se les comenzó a dar condones a los hijos, siendo menores. Claro, comenzaron a tener relaciones. Hermano, todas esas trajo efectos a nosotros como cristianos. En 1950 ya existía, hermanos, el preservativo como nosotros lo conocemos, el condón. Y eso se le comenzó a dar a adolescentes, hermanos. Pero aquí viene una reflexión como cristianos. ¿Por qué hoy en día aquí en Nicaragua se aumentó la edad para darle una llave a alguien que anda en moto o en carro? Ahora es 22, antes era 16 con una carta de los padres. Porque hay demasiados accidentes, ¿sí o no? Porque hay tantos muertos. Porque se cree que no hay madurez para que lo anden. Pero, ¿qué es más peligroso? ¿Darle la llave de un carro o condones a los chavales? Los condones son más peligrosos y se les dan. Por eso es que a nosotros los cristianos nos dicen que somos ridículos, porque nosotros queremos evitar que la vida de ellos se trunque por estar practicando cosas fuera del tiempo del Señor. Hoy en día también existe la esterilización. ¿Sabe? El Salvador y República Dominicana, donde vive el hermano Miguel Núñez, Suel Michelén, ellos son los países que más se practica la esterilización de la mujer. Se le hace amarres de su trompa. Pero ¿sabe cuál, en los estudios que ellos hacen, cuál es la mayor causa por la cual las mujeres no quieren tener hijos? Porque ellos quieren ser profesionales. Porque un hijo es estorbo para una vida profesional de la mujer. Porque los roles que Dios asignó en el hogar son una tontería para la ciudad, para la sociedad. Porque la mujer se siente sometida por un hombre para que él sea proveedor como Dios lo llamó. Porque la mujer ve como estorbo un llamado de Dios a la concepción de la vida. Y prefiere no tener hijos. ¿Sabe? Hoy en día hay 5,000 vasectomías por año. Hoy en día hay opciones para el hombre. Yo no sé si tal vez chocar con algunos hombres, pero yo recuerdo cuando yo le decía a mi esposa, usted mucho ha sufrido, mi esposa la han operado bastantes veces, y hay mujeres que sufren mucho. Y yo le decía a mi esposa, cuando ya tengamos los hijos que vamos a querer tener, que eran 3, yo le decía, yo voy a hacer la vasectomía. Y yo tenía una amiga médico. Hermano, si vos te practicas la vasectomía como hombre, eso no te hace ser menos hombres. Esa es una manera de amar a tu esposa, si fuera el caso de que tu esposa sufriera otra operación. Pero ¿sabes? Si un hombre se hace la vasectomía, ¿sabe a cuánto tiempo ya él puede comenzar a caminar? A la media hora. 2 centímetros es la operación y es externa. Pero es peligroso porque aún así, haciéndose la vasectomía, todavía el hombre puede embarazar a la mujer incluso 6 meses después de la vasectomía. Te tienes que cuidar. Algunos pueden no querer, que voy terminando, por tantas cosas que nosotros hoy en día miramos. La Iglesia Católica piensa que solo debe ser natural, que nadie debería cuidarse. Hermano, ¿quiénes influenciaron mucho a la Iglesia Católica? San Agustín. Y como el otro sermón, si Dios lo permite, yo voy a hablar de la revolución sexual. San Agustín, ¿por qué introdujo tantas cosas a la Iglesia Católica? Porque San Agustín, ¿quién fue San Agustín? Hombres, ¿quién fue San Agustín? Hablando de mujeres, fue promiscuo. Tuvo una vida desastrosa con las mujeres, San Agustín. Y cuando él se convierte al Señor, él puso tantas reglas para cuidarse que volvió bien legalista la Iglesia Católica. Que no te digo que todo lo malo. Pero ¿quién adoptó su misma costumbre de San Agustín? Juan Calvino, gran reformador.
Agustín tenía sus normas para no tener sexo y abstenerse. Y el domingo que venga se las voy a contar que ustedes se van a reír de todo lo que él hacía, hermanos. Nuestra mentalidad, hermanos, ¿cuál debe ser? Si algún día nosotros llegáramos, alguno de nosotros se envejeciera y llegáramos a tomar la decisión de eso, de la eutanasia, que si dejaríamos vivir a alguien, o si alguien algún día se va a practicar la vasectomía entre nosotros, si alguien algún día piensa que se va a amarrar las trompas para no tener más hijos, ¿qué debe hacer un cristiano? Debe orar mucho al Señor. Debe ir donde los líderes o un hermano maduro a pedir consejo de cuál debería ser su postura. Porque ¿sabe qué? Hay muchas hermanas que se amarraron las trompas y su esposo murió y quedaron jóvenes y después ya querían tener otra vida, pero ya estaban sin hijos. Y el otro matrimonio quería. Bueno, hoy en día, por ejemplo, ya hay cirugías donde pueden abrirla otra vez y desamarrarlas, ¿verdad? Parece una ventaja hoy. Pero tiene que ser, hermanos, en mucha oración y en consejo. Y para concluir, el mundo dice, nosotros y no Dios somos responsables de nuestro destino. Y debemos determinar nuestro propio camino como lo hizo Adán y Eva en el Edén. Pero no, nosotros como cristianos decimos que quien que determina la vida es Dios, en oración y consejo de su palabra. No tomamos ninguna decisión sin consultar a Dios. Otro, no debemos crear nuestro propio universo ético, o sea, diciendo, no, esto es bueno y esto es malo. No, eso lo determina Dios. Debemos recuperar una moralidad bíblica, hermanos, incluso hasta nuestra forma de vestir. Somos cristianos. Yo nunca, hermanos, nunca le he dicho a ninguna de mis hermanas aquí, quítese ese pantalón. Nunca les he educado, ¿verdad? No me voy a reclamar eso. Yo siempre he orado y siempre he sido paciente en que ustedes se vistan para el Señor. Y nosotros los hombres también. A veces andan, vamos a andar medio talladitos, muy a la moda. No, hermanos, eso es una cosa de libertad cristiana. Cada una debe dejar que Dios le diga cómo debe incluso vestirse, con qué amigos debe andar y con dónde, a qué lugares frecuentar. Nosotros no debemos estar inventando nuevos principios éticos, ya están en su palabra, porque podemos jugar con las consecuencias. Necesitamos una moralidad y una ética dada por nuestro Creador. Aunque las condiciones físicas muchas veces han mejorado, pero moralmente, hermanos, nosotros no estamos mejor. Nosotros seguimos siendo criaturas, nosotros necesitamos de Dios. La última, desde una perspectiva bíblica, si solo naces una vez, tienes que entender, porque estamos hablando de la vida, si solo naces una vez, posiblemente morirás 2 veces y vas a tener una muerte y una separación con Dios. Si una persona nace una vez en esta tierra, solamente una vez, no va a ver a Dios. Va a morir 2 veces. Va a morir físicamente y va a ser separado de Dios. Pero si esa persona muere 2 veces en esta tierra, o sea, nace 2 veces en esta tierra, o sea, el día que naciste naturalmente de tu madre, debes entender que ese nacimiento no te sirve para ir a Dios. Tú estás llamado para nacer de nuevo en Cristo. Y solo vas a morir una vez. Y la eternidad te va a esperar. Eso es lo que Jesús enseñó en Juan 3:5, en Juan 3:8 y en Juan 1:12. Jesús dijo: a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne y sangre, sino de Dios. Yo le agradezco que Dios usó a mi mamá para traerme a la vida. Y perdónenme si yo muchas veces me quejé, pero yo entiendo hoy, Dios quiso así. Mi papá y mi mamá fueron el medio que Dios me trajo a esta tierra, pero yo debo morir otra vez. Yo debo nacer, otra vez en Cristo, porque si no, yo no veré la vida eterna.
Hermano, oremos.